Muy buenas noches, hermanos y hermanas, como cada domingo sus amigos y servidores Ariel Cuadra y Pepe Valle. Realmente estamos de noche hoy grabando desde el templo de Nauvoo. Y antes de decirles qué clase les vamos a dar desde aquí, quisiera que Ariel les dijera lo hermoso que estamos viendo, lo que estamos presenciando desde aquí, desde el templo de Nauvoo. Ya, las personas que nos ven, detrás de nosotros está el templo de Nauvoo, rededicado en el año 2000, pero detrás de las cámaras estamos encima de la colina aquí en Nauvoo. Bajo de la colina está lo que se le conoce como el lugar histórico de Nauvoo, de donde hemos estado grabando muchos videos, pero también pueden alcanzar a ver el atardecer desde Nauvoo. Se ven los colores anaranjados y el río Mississippi reflejado en las aguas. Es una vista que nos va a costar igualar, Pepe, en las futuras clases. Estamos en un sótano donde grabamos las clases y nos salimos a pasear esta vez aquí a Nauvoo, y la verdad es que esta es una de las vistas más hermosas, yo creo, en la historia de la restauración. Y la razón por la que estamos aquí es porque realmente estas secciones son muy importantes en la historia de los pioneros y de la gente, los santos que llegaron aquí a Nauvoo. Con eso les vamos a decir que vamos a hablar de las secciones, o vamos a cubrir las secciones de la 125 a la 128 de Doctrina y Convenios, y llevan por título Una voz de alegría para los vivos y los muertos. Y Ariel, con ese título, tal vez tocando un poquito en lo que hablamos en la clase anterior, porque cuando hablamos de la sección 124, el Señor Jesucristo, por medio del profeta José Smith, estaba empezando a dar unas instrucciones en cuanto al bautismo por los muertos. De hecho, en aquel entonces hablamos de que por ahí en agosto de 1840, el profeta estaba dando un discurso que se le llama como el discurso de King Follett, de un buen amigo, Seymour Bronson. ¿Te acuerdas cuando estábamos abajo en Así uno es. de los videos que grabamos, donde estábamos en ese jardín del oeste? Fue desde ahí donde se da ese discurso. Exactamente, se da ese discurso allí, donde tal vez ya lo vieron. Entonces, el día de hoy, en estas secciones, especialmente en la 128, el Señor va a dar unas instrucciones, va a decir específicamente qué se tiene que hacer, y decidimos venir, no solamente por esta clase, sino por las que faltan, venir aquí al lugar donde el Señor Jesucristo reveló grandes verdades, grandes e importantes verdades acerca de la investidura. Y ahora, de hecho también en esta clase vamos a hablar de la importancia de haber formado la organización de la Sociedad Socorro. Ya, obviamente desde este lugar es interesante ver, porque hace un segundo, ¿no es cierto?, les mostramos el otro lado de la cámara, pero en la sección 125 empezamos con indicaciones de lo que el Señor esperaba para las personas en Iowa. Estamos en el estado de Illinois, venimos desde Missouri. Y de hecho, pero Iowa está al otro lado del Mississippi. Entonces, al otro lado del río ya habían dirección del Señor en cuanto a los santos que se estaban reuniendo aquí en Nauvoo. Ahora, ¿por qué creo que esto es importante? Porque siempre hablamos de que Nauvoo era el lugar de recogimiento. El lugar de establección. Pero el Señor también tenía en sí entonces la vista de que no iba a ser solamente en Nauvoo, que no íbamos a expandir un poco más allá de Nauvoo. Y creo que ese detalle quizás en la historia de la iglesia también va a ser un detalle bien importante, porque más adelante, cuando el populacho llegue aquí a Nauvoo, cuando asesinan al profeta José Smith, es desde el otro lado del Mississippi que los santos van a recibir ayuda para empezar su viaje hasta el Valle del Lago Salado. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas instrucciones? Quizás podríamos empezar a leer estos versículos. Versículo 1. ¿Cuál es la voluntad del Señor concerniente a los santos del territorio de Iowa? Y solamente para que recuerden, el territorio de Iowa, Ariel lo mencionó, pero para corroborar, está al otro lado de la toma que les acaba de mostrar Ariel, con los colores rojos, de aquel lado del río Mississippi. Ya. De hecho, una de las cosas que queríamos hacer en este viaje, que yo creo que no vamos a alcanzar a hacer, era ir desde el otro lado del Iowa a ver cómo se ve el templo, especialmente en la noche. Es una imagen hermosa desde el otro lado del Iowa, pero era desde el otro lado entonces donde también estos pioneros que venían llegando desde afuera de los Estados Unidos, el Señor ya estaba empezando a darles dirección en cuanto a ello. En el versículo 2 se nos dice: de cierto, así os dice el Señor, si los que llevan mi nombre y están tratando de ser mis santos, quieren hacer mi voluntad y guardar mis mandamientos concernientes a ellos, congréguense en los lugares que les señalaré por medio de mi siervo José, y edifiquen ciudades a mi nombre, a fin de que estén preparados por lo que está reservado para una época que está por venir. Interesante, porque la época que estaba por venir en parte también iba a ser ese momento tan
tan duro y difícil cuando los santos tienen que, por una vez más, ser expulsados de Nabú, dejan su templo que acababan de construir y se alejan del templo, dejando el templo atrás porque el populacho lo estaba quemando, y ellos cruzan el Mississippi en hielo, y es al otro lado entonces donde encontrarán una porción de ayuda para empezar ese viaje que fue un viaje tan difícil. Y por aquí yo creo que tenemos alguna imagen de ese camino de esperanza. Hace rato que estábamos caminando allá, Ariel estaba haciendo el comentario, cuando los santos estaban caminando y yendo hacia el río Mississippi para cruzar en hielo, Ariel mencionó algo que no tanto que se me hubiera olvidado, pero tal vez no lo había pensado de la forma que se me dio en ese momento. Ariel dijo, los santos iban caminando por este camino de esperanza, agarraron lo que pudieron porque iban saliendo sin nada, agarraron lo que podían para no ser matados, exterminados o aún que les hubieran hecho algún daño. Y al voltear, veían aquí el templo en llamas. Veían su trabajo, su esfuerzo, todo lo que habían hecho en llamas. Imagínense nada más, hermanos y hermanas, para aquellos que estamos dejando algo o que hemos dejado algo atrás, especialmente que le hemos puesto tanto empeño, la verdad debió de haber sido difícil. Usted y yo estamos disfrutando aún el día de hoy, grabar desde aquí, desde el templo reconstruido, es hermoso, pero en aquel entonces ellos tal vez no sabían y lo único que estaban viendo era que habían sido expulsados y su templo estaba en llamas. Una vez más. Una vez más. Siendo expulsados, el profeta había sido asesinado, tenían que dejar sus casas, tenían que dejar su templo. Y la verdad que había muchas quizás preguntas y es para allá donde vamos en las próximas lecciones. Ahora Pepe también mencionó que el templo había sido reconstruido, el que está atrás de nosotros. Quizás algunos hermanos que son nuevos, amigos de la iglesia, no saben que esta es una réplica reconstruida de la iglesia. La iglesia mantuvo terrenos aquí en Nabú durante un tiempo, pero no fue hasta el año 2000 que este templo se va a volver a construir. Y hoy en día es realmente un símbolo del esfuerzo y los sacrificios de los pioneros. Pero hago un detalle interesante, yo sé que vamos a llegar a eso quizás más adelante, pero este templo está mirando hacia Utah y el templo de Salt Lake está mirando hacia acá. En cierta manera hay una conexión entre esta historia de pioneros y el viaje de los pioneros. ¿Y recuerdas cuando el presidente Hinckley, porque sí lo recuerdo, que fue quien anunció que se iba a reconstruir o rededicar el templo? También él dijo, quien quiera donar, había una parte que nosotros como miembros podíamos donar. Hubo un tiempo en que dijo, gracias hermanos, hubo suficiente y demás. No necesitamos todo eso. Pero a todos nosotros creo que nos dio, y me encanta eso, Ariel ve para allá, es con ese sentimiento de realmente la esperanza que los pioneros salieron de aquí. Ahora nosotros estábamos disfrutando de esa bendición nuevamente. Ya. Versículo 3. Edifiquen una ciudad a mi nombre sobre el terreno que está frente a la ciudad de Nabú y désele el nombre de Saraemla, y los que vengan del este, del oeste, del norte y del sur con deseos de morar en ella, establezcan su heredad en ella, así como en la ciudad de Nashville o en la de Nabú y en todas las estacas que he indicado, dice el Señor. Me gusta porque entonces el llamado del Señor para edificar Sion es un llamado para todas las naciones, desde todos los lugares y en una manera bastante significativa. Pepe es de México, yo soy de Chile. Estas clases se expanden por Latinoamérica e incluso Europa. Y podríamos decir que las personas que son hispanos que también han emigrado, ¿no es cierto?, a otros lugares que no son países predominantemente de habla hispana. Vemos cómo también el Señor está unificando a Sion ahora en una escala mucho más grande y las redes sociales nos ayudan a hacer eso. De hecho, Ariel, con eso que estás diciendo, es interesante porque me gusta que el versículo 10, o no el versículo 10, sino el artículo de fe número 10, tal vez hace alusión un poquito más a lo que estás diciendo, porque tal vez el Señor reveló Independence, Missouri como Nueva Sion, y tal vez Nauvoo después, y bueno, ha cambiado. Y no tanto que ha cambiado, sino que ha tenido que moverse para que los fines del Señor puedan llevarse a cabo. Y en el versículo 10, que esta es la creencia más actual que tenemos, dice, creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sion, la nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, en algún lugar del continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. No estamos cambiando ninguna revelación, no estoy haciendo ninguna afirmación, solamente estoy diciendo lo que el artículo de fe que José Smith dictó y escribió para una publicación está diciendo, hermanos, donde quiera que estén, ayuden a establecer la nueva Jerusalén. Ya.
Bueno, y hablando de establecer la Nueva Jerusalén y establecer Sion, podemos llegar a la sección 126. Son secciones que son bien cortas, por eso estamos hablando mucho en contexto, porque es interesante el estudiar y aprender qué es lo que hay detrás de estas secciones, porque con tan cortos versículos uno no alcanza a aprender lo que está ocurriendo. Entonces, en el contexto de esta sección 126, si vemos en el encabezado, se nos dice que una revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en la casa de Brigham Young, aquí en Nauvoo. Una casa que de hecho ahora está en remodelación, entonces no entramos a la casa de Brigham Young aquí. Pero es interesante porque en este momento, si hacemos un poco de... Recordemos un poco la historia de Brigham. Brigham se convierte en el Evangelio en el año 32, 2 años luego de que se organiza la iglesia. Desde el año 32 hasta donde estamos en este momento recibiendo esta revelación, en el 41, vamos a encontrar que él ha servido 5 misiones, 33, 34, 35, 36 y 37. En cada verano vamos a encontrar a Brigham sirviendo una misión. Cada una de esas misiones Brigham tuvo que dejar a su familia, irse de su casa. En el año 38 es cuando estábamos, recuerda, en Far West. Así es. Brigham es donde reciben o dan el cumplimiento de la profecía de José, de que ellos van a ir a predicar el evangelio incluso a las aguas lejanas, a Gran Bretaña. Es muy interesante en la historia de la iglesia y por eso me gustaría hablar de esto ahora, porque Brigham se transforma en el líder del quórum de los 12 apóstoles que va a estar liderando esa misión en Gran Bretaña. El Señor, en cierta manera, entonces está preparando el liderazgo de Brigham Young. Brigham Young, quizá en ese momento ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Había sido también parte del campo de Sion, donde aprendió muchas habilidades de liderazgo del profeta José Smith. Entonces, en esta última misión hacia Gran Bretaña, vamos a encontrarlo a él siendo el líder dentro del quórum de los 12 en la misión. Pero aquí donde entonces las cosas van a cambiar un poco y vamos a recibir esta revelación que es significativa ahora para los últimos días. Entonces leamos un poco de esta sección. Versículo 1, y que se recibe en 9 de julio de 1841. Querido y muy amado hermano Brigham Young, de cierto así dice el Señor. Brigham, mi siervo, ya no te es requerido separarte de tu familia como en lo pasado, pues tu ofrenda me es aceptable. He visto tu obra y tu afán en tus viajes por mi nombre. Por tanto, te mando enviar mi palabra a todas partes y velar especialmente por tu familia desde ahora en adelante y para siempre. Amén. Se me hace interesantísimo, Ariel, de que el Señor, en la clase pasada también hablamos de las ofrendas que nosotros damos y que el profeta José Smith, de los reconocimientos que él hacía por las cosas y las personas que él hacía o que él conocía y con las que interactuaba. Aquí José Smith, por medio del profeta José Smith, está reconociendo, que ha sido diligente, ha aceptado su ofrenda y le dice, ahora necesito que te quedes, tal vez sabiendo lo que venía, sintiendo y tal vez sí lo sabía. Le dice, quédate aquí, bendice a tu familia porque eres necesario aquí, hermano y hermana. Esto no quiere decir que Brigham Young dejó de servir. A veces nosotros pensamos que terminamos nuestra misión y se nos quita la placa de misionero y dicen, Ariel Cuadra ha sido relevado, ahora sí, a disfrutar en tus laureles. Es un dicho mexicano. En realidad, dice, quédate con tu familia, haz las cosas que te tocan. He aceptado la ofrenda que diste en ese momento. Sin embargo, te falta mucho por hacer y te toca estar en el lugar que te voy a decir. En este caso, Brigham Young iba a ver los sucesos que se iban a desarrollar aquí en Nauvoo y eso le iba a dar tal vez la capacidad en un último capítulo de cómo es que él iba a llegar a ser el líder de los santos. Ya, creo que aquí también un poco de contexto en la vida de Brigham Young. Recuerda que antes de que se entregue esta revelación, él se va a esa misión en Gran Bretaña, desde aquí, desde Nauvoo. Y cuando él se va desde Nauvoo, recuerda que tenía malaria. Recuerda que hablamos de eso en la clase anterior. Y es interesante porque tengo una cita donde él menciona, él dice, yo estaba dispuesto a irme a Inglaterra o a morir al intentarlo. Mi firme resolución era que haría lo que se me requería hacer en el Evangelio de vida y salvación o que moriría tratando de hacerlo. No sé si hablamos de esto en la clase pasada, quizás sí, pero cuando él sale a esa misión en 1839, el 14 de septiembre cuando se van, hace 10 días antes su esposa acababa de tener un bebé. Entonces se va con su esposa recién dada a luz y ellos se habían mudado desde Missouri, no tenían nada, de hecho tenían $2.72 a su nombre, era todo lo que tenía. Pero aún así, él fue valiente, él tuvo el coraje de ir a servir a la misión y obedecer al mandato del Señor. Ahora, ¿por qué esta revelación es importante para nosotros? Bueno, ahora nosotros también somos parte del producto de esa bendición. Ahora Pepe, por ejemplo, si se le va a llamar a recibir una misión,
Pepe puede servir una misión con su esposa, pueden ir juntos, pero ya no va a haber la necesidad de que a Pepe se le vaya a decir, Pepe, te vas y desde hoy agarra tus maletitas y te vas a predicar. Y desde entonces he estado con mi familia, tal vez nosotros también, pero de cualquier modo seguimos sirviendo en muchas capacidades. Ya, yo diría en el versículo 2, he visto tu obra y tu afán en tus viajes por mi nombre. Eso debe haber sido también una manera tan reconfortante para Brigham y para los otros elders de la iglesia que habían dado tanto por ir a predicar el evangelio. Déjenme decirles que yo personalmente he visto el afán y la obra que Ariel ha hecho en este viaje, porque ha sido un viaje relámpago que estamos haciendo. Ya. Y lo digo tal vez no en juego, porque sí lo he visto, pero hermanos y hermanas, a veces nosotros nos toca hacer cosas, y en este caso nosotros con mucho amor estamos haciendo esto, poniendo de nuestro tiempo y hasta de nuestros recursos, pero sinceramente estamos llevando a cabo con afán la obra tal vez que hemos aceptado desde que nos bautizamos. Ya. Entonces también podría ser aplicable para los misioneros. Así es. Por ejemplo, tenemos a nuestro amigo Esteban que nos ayuda dentro de nuestro equipo y su hijo está sirviendo una misión. Sería un buen recordatorio, quizás como palabras de aliento al hijo de Esteban, ¿no es cierto? Al elder Zapata, pero también a todos los misioneros que quizás nos estén mirando. Es una oportunidad increíble de recordar que el Señor ve nuestro esfuerzo, de que el Señor sabe realmente nuestro afán por el estar en su obra. Y terminamos con el versículo 3. Por tanto, te mando enviar mi palabra a todas partes y velar especialmente por tu familia desde ahora en adelante y para siempre. Obviamente alguien podría decir, me parece extraño porque la iglesia siempre hablamos de que la familia es la parte central del evangelio. Bueno, en este entonces en la historia de la iglesia fue necesario para edificar esta parte de lo que iba a transformarse luego en la iglesia en Salt Lake City. Era esencial de que pudiéramos ir y salir a predicar el evangelio como ellos fueron a predicar. Y bueno, ya con esta revelación a Brigham Young, tenemos, si se dan cuenta, tenemos algunos meses. 9 de julio de 1841, de esta revelación, hasta el 1 de septiembre de 1842. Pareciera que el Señor Jesucristo se detiene en su obra o deja de revelar cosas, pero en realidad sabemos que no. Ya. Dos situaciones importantes antes de que pasemos a la revelación del 127. Di una, yo hablo de una, o tú hablas de las dos, pero digámosle a los hermanos, estas dos situaciones importantes que pasan aquí en Nauvoo y además de muchas más, pero estas son muy importantes. Ok, no estoy completamente seguro si estamos en la misma sintonía espiritual, Vamos a pero estar. yo voy a decir esto. Una de las cosas que hay que aprender en el contexto ahora para esta sección 127, José Smith está escapando. Y José Smith estaba escapando porque desde Missouri, no sé si recuerdas al que era el gobernador. Box. Y él no le tenía buena a la iglesia. No. Él fue el que manda la orden de exterminio. Él fue el que encarcela al profeta y a los apóstoles de manera injusta, sin tener primero el juicio oral. Bueno, el profeta es liberado, recuerda, por los guardias de la cárcel. Él llega aquí, se establece con los santos, va a edificar Nauvoo. Y hasta ese momento parecía que iba a haber paz. Parecía que la prosperidad estaba igualada a los esfuerzos ahora alejados del pasado oscuro. Pero fue el gobernador Box quien recibe una amenaza de muerte. No que recibe, hubo un intento de matarlo. Nunca supieron quién había sido y se le culpa a José Smith. Se culpa de que él había sido el que había intentado matar al gobernador Box. Entonces tratan de venir a buscar ahora para pedir que José Smith volviera a Missouri para ser tratado en Missouri. Entonces, en el contexto de la sección 121 vamos a encontrar que José Smith ha estado escondiéndose en su casa, en la casa de huéspedes que hablábamos en la mañana de la clase anterior, y también en la casa, ¿te recuerdas la donde grabamos Hunter, al final hoy día? ajá. Entonces la casa de Hunter, él está en el ático, de Sí. hecho había una ventanita en la que estábamos viendo hoy día y él entra y se escondía ahí y es desde ese lugar donde van a venir las cartas. Ahora no sé si estábamos completamente en sintonía, pero eso era algo que yo iba a mencionar. Y de hecho no, me gusta que hayas mencionado eso porque definitivamente este contexto nos ayuda para ver también lo que iba a pasar en unos meses subsiguientes. Sin embargo, una historia que no estoy seguro si es, tómela como usted quiera, pero un amigo en uno de sus diarios, y no recuerdo quién lo contó, de hecho lo puedo poner aquí para que ustedes lo vean, que se apellida Rockwell. Y muchos de ellos, o muchos antes decían que era el guardaespaldas. Porter Rockwell, que decían que era el guardaespaldas de José Smith, pero era un amigo muy allegado que protegía a José Smith, que andaba siempre con él. Él dijo, yo no sé por qué el gobernador dijo que José Smith lo mandó a matar. Dice, si José Smith me hubiera mandado a mí,
él realmente no estuviera vivo, el gobernador Boggs. ¿Por qué digo esta experiencia? Porque el hermano Rockwell estaba diciendo, José Smith no tuvo nada que ver. Si realmente él quisiera, tal vez hubiera habido las formas de hacerlo. Pero él decía, José Smith es de un carácter que él no hacía eso. Y él, siendo su gran amigo, él lo escribió solamente como una experiencia. Y como les dije antes, lo comento para que ustedes tal vez tengan un poco de contexto de lo que era la vida en el lejano oeste, en esta parte de los Estados Unidos. La ley del más fuerte. Sin embargo, José Smith nunca trató de hacer eso y, bueno, el gobernador lo pensó y es por eso que lo andaban buscando, y el profeta injustamente se estaba escondiendo de casa en casa para que no lo encontraran. Pero ¿cuál eran esos 2 puntos? Porque tú dijiste hay 2 puntos aquí. Bueno, estamos hablando de los 2 puntos que se llevan o las cosas que pasan entre 1841 y 1842. Marzo 17 de 1842. ¿Qué pasa? En la tienda de ladrillo rojo. Y 6 semanas después, en mayo, también en el segundo piso de esta tienda de ladrillo rojo pasa otra cosa. ¿Qué pasa? Ya, la investidura. Primero, recibimos la investidura ya. La organización de la Sociedad de Socorro. Ya. Son 2 acontecimientos importantes. Lo grabamos en algunos de los videos cortos que hicimos. Quizás vamos a poner aquí algunos de los videos. Claro, y es que esto pasa entre la sección 126 y la sección 127. Por eso yo quería decir, porque aquí pareciera, del 9 de junio de 1841 al 1 de septiembre de 1842, que el Señor no estaba revelando nada. Imagínate. Estaba revelando mucho. Estaba revelando mucho. Hay una diferencia entre recibir revelaciones y canonizar la revelación que ha recibido el profeta. Pero obviamente el profeta ha estado recibiendo revelación. De hecho, durante estos años es cuando se está edificando este templo. Así es. Y es debido a la edificación de este templo. Uno de los videos que también hicimos hoy día era de Sarah Granger Kimball. Sí. Y ella fue una de las mujeres que fue inspirada para empezar la organización de lo que finalmente va a transformarse en la Sociedad de Socorro. Recuerden que ella quería ayudar, contribuir a la iglesia, su esposo no era miembro de la iglesia, entonces ella quería de alguna manera donar, entonces pensó, voy a donar de mi talento, de mi tiempo, al construirle ropa para los obreros que estaban trabajando en el templo, y empezó a organizar a las hermanas que se encontraban en Nauvoo. Eventualmente su esposo sí se bautiza en la iglesia, creo que él se bautiza en el 43, sí. Entonces el templo ya se estaba edificando. Y es debido a esta organización de mujeres entonces que va a inspirar en cierta manera esta idea, incluso que las mujeres se sigan organizando y termine el profeta José Smith llamando a Emma a ser la primera presidenta de la Sociedad de Socorro, una organización de mujeres dentro de Nauvoo que ha expandido al mundo entero como una organización mundial. El 17 de marzo de 1842. Y 6 semanas después, el Señor también por medio del profeta José Smith en el segundo piso de la tienda de ladrillo rojo, que aquí le estamos mostrando estas imágenes, divide el segundo piso con mantas, pone algunas plantas, pone algunas no fotografías, pero pinturas murales, de arte, murales, para representar lo que el Señor le había revelado, que era la investidura. Por primera vez, y ni siquiera en el templo de Nauvoo, sino en un lugar santo. Y esto aquí, Ariel, podemos tomar 30 segundos solamente. Pero cuando el Señor necesita hacer algo, Él va a santificar un lugar. Puede dedicar un lugar para llevar a cabo una obra grande. Específicamente, hermano y hermana, y esto es una nota al pie. Si usted no ha dedicado su casa como para que sea un lugar seguro, hágalo, porque también es una ordenanza dentro del sacerdocio, que si no sabe de esto, hable con su obispo o con su presidente de quórum de élderes, para que le ayuden. Me regreso a decir que cuando el Señor necesita algo, lo va a santificar, lo va a dedicar para que se lleve a cabo algo. Y allí, 6 semanas después del 17 de marzo de 1842, 9 personas, hermanos, entre ellos Hiram Smith, William Law, y estamos aquí en vivo. Oh, ¿siguió la campana? No, ok. No, porque son casi las 30. Ok, es la mitad. Entonces, reciben estos 9 hermanos la investidura por primera vez, muy parecida a lo que nosotros hemos recibido, porque hasta anteriormente solamente se habían llevado a cabo lavamiento de los pies, se había llevado a cabo, ¿sí? ¿Otra cosa?
Bueno, recibían bendiciones. Bendiciones. Estaba la escuela de los profetas arriba y abajo es donde se dividían también entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio arónico y recibían instrucción del profeta. Pero en ordenanzas, las ordenanzas completas en el sacerdocio no se van a terminar ahora de recibir desde Nabú. Pero ¿sabe qué es interesante? La casa del ladrillo rojo va a ser el primer lugar donde recibimos la investidura en esta dispensación. Pero no es el único lugar afuera del templo donde de hecho se va a entregar la investidura. Porque cuando los santos, luego de que ellos tienen que irse de este templo, que es donde se va a dar también la investidura más tarde, cuando los santos tienen que irse, son expulsados de aquí de Nabú y viajan hasta el Valle del Lago Salado, empiezan a construir templos en Utah. Sí. Cuando empiezan a construir los templos en Utah, el templo de Salt Lake fue el primero que empiezan a construir, pero no fue el primero en terminarse de construir. Entonces, en el mientras tanto, cuando estos santos están juntándose ahí en el Valle del Lago Salado, va a haber una casa que se llamaba la Casa de Ordenanzas, que era donde los santos iban a recibir también sus investiduras. O sea, no es fuera de lo común que el Señor dedique lugares para llevar una obra. No ha sido algo extraño. Entonces, ya con esa introducción, la sección 127 viene desde un lugar, o cuando digo viene desde un lugar, es el profeta José Smith escribiendo una carta para dar instrucciones en cuanto al bautismo por los muertos. Así que, Ariel, ¿por dónde quieres que empecemos? Porque 127 yo empezaría en los primeros versículos porque piensa, el contexto aquí era importante. Hay veces que con Pepe tratamos como siempre de hacer una ayuda adicional y de entregar un poco más de la historia en el contexto alrededor de estas secciones. De hecho, como maestro en la iglesia, siempre se nos está entrenando a asegurarnos de tener un contexto para no sacar del contexto las escrituras. Muchas veces podríamos enseñar un versículo y pensar que esto es lo que el Señor estaba enseñando, pero cuando lo vemos en el contexto nos damos cuenta que era algo completamente diferente. Ahora, el contexto es, José ha estado escondiéndose. Ha habido progreso, estamos recibiendo investidura, estamos con la organización de la Sociedad de Socorro, pero hay ya de nuevo, una vez más, persecución en contra del profeta y de los santos. Entonces, si estamos pasando dificultades, si estamos pasando desafíos, si estamos en momentos en los que pensamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí otra vez? Podemos ver cuáles serían una de las maneras de afrontar esos momentos al leer los primeros versículos de la sección 127. Y hay un viento, hermanos, de hecho estamos con nuestro suéter porque hace un frío aquí, pero la 127 dice, en vista de que el Señor me ha revelado que mis enemigos, tanto en Missouri como en este estado, nuevamente me persiguen, recordemos, la persecución está creciendo aquí también, y ya que me persiguen sin causa y no tienen la más mínima sombra o matiz de justicia o derecho de su parte en la formulación de sus acusaciones contra mí, y por cuanto todos son pretextos, están fundados en las más negras de las falsedades, me ha parecido conveniente y sabio salir de aquí por un corto tiempo, por mi propia seguridad y la de este pueblo. Quisiera decir a todos aquellos con quienes hago negocio que he dejado mis asuntos en manos de agentes. Ok, enséñame algo en cuanto al carácter del profeta José. Ariel, en lo que te voy contestando, ¿te parece que nos movamos un poquito más para que estemos centrados en el templo? Vale. Entonces, hermanos, y de hecho voy hablando un poquito, no me gusta hablar de espaldas, así que en esta parte cuando dice, voy con los que hice este negocio, voy a dejar a mis agentes, yo siempre recuerdo en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo dice que a un profeta lo vas a conocer por sus frutos. Imagínate que el profeta José Smith no es un profeta. Él diría, yo me voy, no voy a pagar, ¿saben qué? Ya me andan buscando, ahí nos vemos. Hermanos y hermanas, en este caso no estoy diciendo ni siquiera el fruto del libro de Mormón, no estoy hablando de la traducción de nada, estoy hablando de un carácter que ha cambiado porque conoce a Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. No es tanto lo que haces, sino cómo actúas. Yeah. Y José Smith aquí dice, hey, tranquilos, todo se va a arreglar en lo que la gente injusta me deja de buscar, todo se arregla, pero yo estoy consciente de los compromisos que tengo. Yo creo que la razón por la que quise profundizar solo en esto un poco, porque hay tanta crítica en cuanto al nombre del profeta. Moroni le dijo desde un principio que su nombre iba a ser usado para bien y para mal. Y esa profecía se ha cumplido, pero al pie de la letra. En este mundo hay personas que obviamente reconocen que él fue un profeta de Dios. No es alguien al quien adoremos, como injustamente personas critican la iglesia, pero hay muchas personas que son críticos a un punto que llega a ser
doloroso. Que era un fraude, que él era un mentiroso. Y que llega a ser tan alejado de la realidad de quién realmente era él. Sí. Es interesante ver que en los 10 mandamientos se nos invita a no juzgar, pero es interesante ver cómo el mundo que critica y juzga a José también hoy en día son parte de otras religiones. Y creo que en eso sería interesante porque él era un hombre de palabra. Y era, por característica no era alguien que se aprovechara de las personas, sino que era alguien que se preocupaba mucho de que las cosas funcionaran en la manera que debían funcionar. De hecho, mira lo que le dice: he dejado todo esto listo con mis secretarios y agentes para que debo salir por un corto tiempo. Para que atiendan el asunto de una manera puntual y debida, y se encargarán de que se paguen todas mis deudas en el momento oportuno, disponiendo de bienes de otra manera. Entonces, ¿qué aprendemos? Primero, por característica del profeta, yo aprendería, mira, si hay cosas difíciles, si hay momentos difíciles, busca ayuda en aquellas personas en las que tú confías, pero también asegúrate de ser alguien responsable y de hacer las cosas que estás comprometido a hacer. Pero podemos seguir porque dice, cuando yo sepa que la tempestad ha pasado por completo, volveré otra vez a vosotros. Esa debe haber sido también una promesa tan importante para los santos que estaban empezando a ver la persecución. Pero mira el versículo 2. En cuanto a los peligros por los que se me requiere pasar, me parecen cosa pequeña. Yo no sé si es una actitud positiva o si él sabía que Jesucristo le iba a sacar. No sabíamos cómo, pero de alguna forma todo iba a estar bien. De hecho, yo por ahí tengo un dicho que dice algo como, al final todo va a estar bien, pero si no está bien, es que no es el final. Entonces José Smith sabía, este no es el final, porque no todo está bien, porque cuando realmente sea el final, yo sé que voy a estar con Cristo en su presencia y Él me va a dar la paz que necesito. Y creo que no es tan solo, ¿cómo fue lo que dijiste? Es una manera de pensar positiva. ¿Sí? Bueno, yo creo que Él está demostrando en quién confía. Cuando Él está diciendo, miren, si hay peligros, estos peligros están llegando a mí porque estoy haciendo la obra del Señor, yo confío en el Señor. Me parece una cosa pequeña, yo sé en quién confío, ya que la envidia y la ira del hombre han sido mi suerte común en todos los días de mi vida. O sea, cuando yo leo esa frase, de verdad, unas ganas de haber estado ahí y haber hecho algo por ayudar, por defender, por estar con Él. Y luego dice, y la razón me es un misterio, a no ser que desde antes de fundarse el mundo yo fuera ordenado para algún fin bueno o malo, como queráis llamarlo. Juzgad por vosotros mismos. Dios conoce todas estas cosas, si son buenas o malas, no obstante, suelo nadar en aguas profundas. Esa es otra frase que describe la vida del profeta José Smith, alguien que ha nadado en aguas profundas. Todo esto ha llegado a ser lo más natural para mí. Como Pablo. Y como Pablo, siento deseos de gloriarme en la tribulación. Y ahí está la clave del versículo 2. Y por eso dije, empecemos desde el principio. Vemos una actitud de alguien que mantiene la calma, de alguien que mantiene la fe y alguien que realmente dice, ¿saben qué? En la tribulación me glorío. Hace 2 años antes, el profeta había estado en Liberty en unas condiciones infrahumanas. Así que esconderse una vez más en un lugar tal vez que no era como la cárcel de Liberty, realmente era pequeño para lo que yo ya había sufrido. Él había pasado día tras día, casi cada día de su vida desde que él dijo, yo vi una visión. Todos le tildaban de loco, todos decían, no puede esto, arrepiéntete, deja de decir eso porque solamente te va a traer mal. ¿Recuerdas la película esa con el pastor? Entonces José Smith realmente, desde que él supo, por un testimonio propio, de haber visto a Dios y a Cristo, él no pudo negarlo. Y tuvo tantas oportunidades, Ariel, que pudo haberlo negado. Por la persecución, por decir, ¿saben qué? Esto ya no me reditúa. Tengo deudas, me puse esto, no ha pasado como yo pensé que el Señor nos iba a dar. Me sigue la tribulación. Voy a negar lo que yo vi. ¿Lo hizo? Nunca lo hizo. No. Y nunca lo hará. Porque él realmente vio a Dios y a Cristo y él dice, voy a continuar. Y se gloria en las tribulaciones. Debe haber sido tan difícil para él porque la casa de los Hunter, una de las casas en las que él se escondió, de donde él escribe esta carta, ¿recuerdas esa ventana de la que hablábamos? Esa ventana directamente apunta hacia donde se estaba construyendo el templo. Pero obviamente quizás esa visión debe haber sido difícil para él no haber salido a ayudar, pero debe haber sido también una visión de esperanza de lo que venía. Y mira cómo termina el versículo. Porque hasta hoy el Dios de mis padres me ha librado de todo ello. Y de aquí en adelante me librará. Pues he aquí triunfaré de todos mis enemigos porque el Señor Dios lo ha dicho. Entonces,
La confianza que usted y yo, hermano y hermana, debe de tener en Dios es que realmente todo va a estar bien al final. Y si no está bien, entonces no es el final. Yo diría, versículo 3, regocíjense. Busquemos razones para regocijarnos. Y una de esas razones es, pues todos los santos alégrense en gran manera, porque el Dios de Israel es su Dios. Y Él señalará una justa medida de retribución sobre la cabeza de todos sus opresores. En otras palabras, Cristo está a la cabeza. Cristo es nuestro líder. Y por eso, la verdad, tenemos razón suficiente para regocijarnos a pesar de las dificultades que estemos pasando. Así que en el versículo 4, el Señor, por medio de José Smith, empieza o continúa con las instrucciones de la parte del templo y el bautismo por los muertos. Versículo 4, muy rápido, algunas líneas. Continúese sin cesar la obra de mi templo, así como todas las obras que os he señalado, y redóblense vuestra diligencia y perseverancia, paciencia y obras, y de ningún modo perderéis vuestro galardón, dice el Señor de las huestes. Así que échenle ganas, háganlo, continúen haciéndolo, no se detengan, aunque yo no esté allí. Yo estoy apoyando desde donde esté. Cuando yo regrese, todo va a continuar. Versículo 5. Os declaro unas palabras referentes al bautismo por vuestros muertos. Y de ahí continúa con lo demás. Agrega. Ahora, cuando él empieza a dar ahora un poco más de aclaración, eso nos demuestra algo. Quizás pensábamos, ¿no es cierto?, la dificultad es difícil, y quizás José no se dio cuenta inmediatamente mientras escribía esta carta. Pero si él está diciendo, mira lo que acabas de leer, versículo 5, además os declaro unas palabras referentes al bautismo por los muertos. ¿De dónde viene eso? Sí. ¿De dónde viene que ahora estés ahí encerrado, estés escondiéndote y él de repente diga, y en esta carta quiero decirles algo más en cuanto al bautismo por los muertos? ¿Cómo es que de repente así él tenga más información en cuanto al bautismo por los muertos? O sea, no se lo imaginó, es lo que está... Sí. Lo que estoy diciendo es que en esta tribulación de él haber estado escondiendo de los enemigos que venían y lo buscaban de casa en casa, él también estuvo recibiendo revelación que ahora va a compartir con la iglesia. Eso quiere decir, el Señor le sostuvo, el Señor estuvo con él y el Señor siguió el trabajo de su obra. Ahora, específicamente, podríamos leer el versículo 6, 7, 8 y 9, pero me voy a centrar en el 7, porque Dale. esto es algo nuevo de lo que el profeta ahora les va a enseñar en cuanto al bautismo. A fin de que todo lo que registréis sea registrado en los cielos. Lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos, lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos. Parece que desde ahora entonces vamos a tener una tarea, y esa tarea es, como lo mencionaba el versículo 6, vamos a necesitar un registrador. Y leíste el versículo 7, no el 9. Oh, leí el 7. Bueno, Sí. el 7 es el que quería. Sí. Porque el 7 nos dice que es por el sentido de que sea registrado en los cielos, así como en la tierra. Y parte del contexto es porque todos estaban yendo con esa emoción al río y no había nadie que escribiera esto. Ya, y por eso era importante. De hecho, yo le tomé una foto, la vamos a mostrar aquí, pero en el Salón de los 70, donde de hecho nosotros le dimos un llamamiento a Pepe para irse a servir a la misión. Desde ese llamamiento, desde ese lugar, en el segundo piso había una biblioteca. Y en esa biblioteca se mantenían los registros de estos bautismos que habían hecho. Wow. Entonces yo tomé una foto porque de hecho encontré ahí el bautismo del tatarabuelo de mi esposa, que de hecho él era parte de los pioneros aquí en Nabú. Entonces vemos de nuevo ese principio de que el Señor quiere que esto se haga con un orden. Esta es una casa de orden porque es la casa del Señor. Entonces vamos a tener que mantener los registros que van a mostrar lo que se está haciendo aquí para que también entonces pueda quedar el registro en los cielos. Así que, básicamente, el Señor, en versículo 9, además, guárdense en orden todos los registros. Desde el principio el Señor llevaba una historia de su iglesia, llamó a 2 o 3 historiadores y Oliver Cowdery fue uno que estaba escribiendo, Sidney Rigdon, todos estaban ayudando con la obra. Pero en este tiempo era más específico. Cualquier bautismo que se haga fuera del templo o aún dentro del templo, porque de hecho en el sótano del templo se empezaron a hacer bautismos antes de que el templo fuera terminado. Así que todo esto estaba siendo registrado porque la historia que nosotros llevamos va a ser guardada aquí y va a ser guardada en el cielo. Que de hecho en la sección 128 hay un versículo bastante interesante que habla de ese libro que nosotros vamos a poder entregar al Señor con nuestros muertos. Ahora, ¿por qué esto es tan también importante? Piensa, el profeta anuncia el bautismo por los muertos. Durante un año se van a realizar esos bautismos.
Y quizás los santos estaban ahora un poco desanimados porque iban a tener que terminar la construcción del templo para seguir. Y el profeta debe haber sentido tanta ansiedad y deseo de, me encantaría tanto. Y de hecho lo menciona en el versículo 10. Diré a todos los santos que anhelé con anhelo sumamente grande haber podido dirigirles estas palabras desde el púlpito sobre el tema del bautismo. Imagínate. Pero nada impidió de que él pudiera llevar ese mensaje a los santos, esas buenas nuevas, que era realmente parte de la restauración. El versículo 8, el Señor dice, estoy a punto de restaurar en la tierra muchas cosas pertenecientes al sacerdocio. Entonces vemos cómo José Smith, literalmente, a pesar de estar escondido y de la tribulación, el Señor, por medio de él, continúa revelando a su pueblo lo que venía. Y solamente versículo 10 al final, pero en vista, de acuerdo a lo que estabas leyendo, pero en vista de que no está en mi poder, escribiré la palabra del Señor sobre este tema, de cuando en cuando, y os la enviaré por correo, junto con muchas otras cosas. ¿Te imaginas el anhelo y tal vez hasta este punto el sufrimiento del profeta? Yo quiero estar con los santos, quiero hablarles con ustedes. Aquí, hermanos y hermanas, Ariel y yo hemos hablado muchas veces, hablamos a una cámara. ¿Cuántas veces, y no me estoy comparando con el profeta, más la situación, cuántas veces quisiéramos estar predicando y dando estas clases a la gente sentada viendo aquí, escuchando una pregunta, un comentario? Así que sus comentarios los leemos todos y cada uno por ese sentimiento que tenemos. No podemos estar juntos, pero el mensaje de cualquier modo se entrega vía digital. Ya. ¿Está mal en la comparación? No, yo de hecho aprovecharía incluso de decirle gracias por todos los comentarios que siempre nos están entregando. Y es verdad, yo trato lo máximo posible de responder mensajes, pero Pepe siempre me gana porque Pepe siempre está respondiendo cada uno de los mensajes. Pero creo que es una buena oportunidad de demostrarle el amor a las personas a las que nos ven. ¿Cuánto nos gustaría a nosotros estar ahí, poder abrazarles, poder estar con ustedes, aprendiendo el uno del otro? Pero realmente lo que estamos haciendo es porque amamos al Señor, amamos el Evangelio, pero también tenemos un amor muy grande por ustedes. Así que, con eso, el versículo 12, y nada más, he aquí mi oración a Dios es que os salvéis todos vosotros, y me suscribo como vuestro siervo en el Señor, profeta y vidente de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, atentamente José Smith. Así que podemos pasar con la siguiente sección, que sería la 128. Ya, las 128 vienen a ser también un poco más de cartas adicionales que van a seguir llegándole a los santos durante el tiempo en el que él va a estar escondido. Entonces, la sección 128 podríamos empezar, ¿no es cierto?, de los versículos del 1 al 5, con instrucciones un poco más específicas ahora en cuanto a esta ordenanza del bautismo por los muertos. Ahora, ¿podríamos leerlo, Pepe? Sí, yo lo leo porque yo tengo problemas con la luz. No, yo sé. Estoy tratando ¿Quieres de del 1 al 5? Ya, empecemos. Conforme a lo que os comuniqué en mi carta antes de partir de casa, que de cuando en cuando os escribiría para daros información concerniente a muchos santos. Ok, ¿puedo decir solo algo? Dale. Continuó él cumpliendo su palabra. Una vez más, la característica de quién era él como persona. Les escribiré más, aquí estoy escribiendo. Iba a pagar mis deudas, voy a pagar mis deudas. Voy a escribir carta. Era él. Esa era la persona que él era quien decía que era. En esta reanudo el tema del bautismo por los muertos, porque es lo que parece ocupar mi mente e introducirse con más fuerza en mis sentimientos desde que me persiguen mis enemigos. Otra vez, el Señor, Él no está diciendo aquí, estoy inventando, estoy tratando de ver cómo pasarles esta información porque se me está ocurriendo. El Señor es como si estuviera diciendo, Ariel, tienes que decir esto y no lo has dicho, o tienes que entender esto y después pasarlo. José Smith estaba tratando de comprender la revelación que estaba recibiendo y él decía, no puedo dejar este pensamiento no deja mi mente, tengo que escribirlo. Ya, y desde aquí entonces lo que va a ocurrir en los siguientes versículos, hasta el versículo 5, él dice, bueno, no solo tendremos un registrador, tenemos un registrador general, pero vamos a necesitar múltiples registradores porque con todos los bautismos que se van a estar edificando y con todos los templos que eventualmente, recordemos, el Señor está viendo lo que se viene para la iglesia en el 2025, va entonces a instaurar un registrador general y también tendremos un registrador en cada uno de los diferentes lugares. ¿Puedo entonces leer la mitad del versículo 3, por ejemplo? Ya. Para irnos saltando y un poquito rápido por el tiempo. Para evitar esta dificultad, en cada barrio de la ciudad se puede nombrar un registrador que sea hábil para tomar notas precisas. Así que, hermano y hermana, si usted de alguna forma es un historiador en su barrio, si es registrador de templo, aún más. Pero lo que está haciendo tiene que ser alguien que tome notas precisas. A la mitad, haciendo constar la fecha, los nombres, etcétera, y la relación completa de todo el asunto.
Hermanos y hermanas, todo lo que se lleva a cabo en el templo, que de hecho lo podemos encontrar en Family Search y en una aplicación de nuestro teléfono, que tal vez podemos poner aquí en pantalla, es que todo esto que el Señor reveló en 1842, ahora lo tenemos al alcance de nuestros dedos y es muy fácil poder ayudar. Nosotros no somos los registradores, pero sí podemos ayudar en la obra. Versículo 4. Haya un registrador general, lo que estabas diciendo, acompañados de constancias firmadas por ellos mismos, anotará lo registrado en el libro general de la iglesia, el registro será tan santo y cumplirá la ordenanza, etc. Y el versículo 5. Tiene que ser muy minucioso, porque es para la salvación de los muertos que fallecieran sin el conocimiento del Evangelio. La última frase del versículo 5. Entonces, aquí viene un momento donde vamos a encontrar, un momento de un cambio diferente en doctrina y convenio, porque hemos encontrado secciones referentes a una persona. Esto es lo que el Señor te va a entregar. Alguien que viene y dice: José, en este llamamiento, ¿cómo puedo hacer para hacer un buen trabajo? Pregúntale al Señor, el Señor le entrega una revelación. O encontramos hoy este tipo de cartas, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a encontrar un momento donde José, en esta revelación, va a hacer, en cierta manera, una conexión directa a lo que se encontraba en la Biblia. Recordemos que cuando hablamos en el versículo 8 de los artículos de fe, decimos que nosotros creemos en la Biblia hasta donde está traducida correctamente. Eso no significa exclusivamente de que hay cosas que se tradujeron mal. Nosotros sabemos que en la Biblia lo que se pierde dentro de los años, en la compilación y las traducciones lingüísticas de la Biblia, va a ser en sí parte del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, podríamos hablar del bautismo. ¿Cómo es posible que solo en un pasaje de la Biblia se mencione esta ordenanza del bautismo por los muertos? Obviamente habían pasajes y cosas que no están, que se perdieron en la Biblia. Pero creemos que por medio de revelación, también el profeta ahora nos va a ayudar a entender cosas que se habían perdido, pero como el Señor lo prometió en la 127, que ahora iban a ser restauradas en este tiempo. Y de hecho con eso que dices, Ariel, con eso que dices que solamente había un versículo, creo que mencionaste en la Biblia, tal vez en esta sección, el profeta José Smith va de versículo en versículo, por ejemplo, citando a Apocalipsis 20:12, donde él vio muertos y donde vio que los libros fueron abiertos. Tal vez no es que haya solamente un versículo que hable específicamente del bautismo, pero hay otros, como el profeta José Smith lo dice, hay muchas otras pistas o pruebas o versículos en la Biblia que también hablan de esto. Bueno, de bautismo a los muertos es uno. Ah, claro. Pero claro. Del tema... Y en 1 Corintios, claro. El tema, ¿no es cierto?, es específico, podríamos decir, partes de piezas del puzzle. Del rompecabezas. Que vendría a ser interesante utilizar la palabra restauración. Sí. Vamos a restaurar toda la imagen del Evangelio. El Evangelio mismo es lo que se va a restaurar. Y si vemos el versículo 6, por ejemplo, además quiero que recordéis que Juan, el revelador, estaba considerando precisamente este tema referente a los muertos, cuando declaró cómo está escrito. Entonces, Juan el Revelador tenía el conocimiento pero no está en la Biblia hoy en día. Hoy en día solo lo encontramos en Corinto. Entonces va a ser interesante ver cómo empieza a hacer el link, a juntar este principio doctrinal con la restauración también del Evangelio. Y él estaba pensando, ¿no es cierto?, dice en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, hablando de los registros que se encuentran en los cielos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora, ¿por qué estará citando de la Biblia? Precisamente por lo que estamos hablando. De la Biblia vamos a encontrar ahora estas frases que nos ayudan a entender esa doctrina del Evangelio que se había perdido en las traducciones de la Biblia. ¿Y qué es lo que aprendemos en el versículo 7? Veréis por este pasaje que los libros fueron abiertos, que se abrió otro libro, el libro de la vida, pero los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por consiguiente, los libros mencionados deben ser los que contenían el relato de sus obras, y se refiere a los registros que se llevan en la tierra. El libro que era de la vida es el registro que se lleva en los cielos, así como el principio que concuerda expresamente con la doctrina que os manda la revelación contenida en la carta que os escribí antes de salir de casa, que todo lo que registraseis quede registrado en los cielos. O sea, vemos una conexión más a la revelación que él está recibiendo, que era la importancia de tener registradores, porque íbamos a tener que registrar sus ordenanzas para que se registraran también en el cielo. Es importante ver lo que realmente estamos aprendiendo. El Señor está paso por paso y línea por línea dando a conocer la restauración. No fue algo que el Señor de un día para otro empezara la restauración.
no teníamos este conocimiento de los bautismos. Tampoco teníamos el conocimiento de la investidura cuando estuvimos en Kirtland. Pero vemos cómo entonces Nauvoo viene a ser un lugar tan especial en la historia de la iglesia, porque en parte estas ordenanzas vienen a ser restauradas. Y vienen a ser restauradas, y solamente voy a leer las, no sé, 2 o 3 primeras líneas del versículo 8, porque lo podría leer completo, pero en las primeras líneas vienen a ser restauradas porque ahora la naturaleza de esta ordenanza consiste en el poder del sacerdocio, por la revelación de Jesucristo, mediante el cual se concede que lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos. Y como les dije, podría continuar leyéndolo, pero es por la autoridad del sacerdocio, que nosotros hemos ya hablado en otras lecciones, que se ha otorgado y que se ha restaurado en esta la dispensación de los tiempos por medio del profeta José Smith. Es que nosotros podemos tener esas llaves de sellar lo que se sella en la tierra, se sella en el cielo. Y todo comienza porque cualquier persona que haya muerto sin el conocimiento del Evangelio haga un convenio con Cristo por medio del bautismo. Y eso se hace en el templo por medio del sacerdocio. Creo que tengo aquí una cita interesante porque es del Elder Bengeter, y él nos ayuda a entender a veces en el vocabulario de la iglesia cuando estamos hablando de lo que se realiza, las ordenanzas que se realizan en el templo. Hablamos muchas veces que en el templo vamos a estar realizando ordenanzas por los muertos, decimos algo así, no voy a hacer trabajo por los muertos. Pero él dijo, debemos recordar siempre que realizamos las ordenanzas en el templo por personas y no simplemente por nombres. Aquellos a quienes nos referimos como muertos están vivos en espíritu y están presentes con nosotros en el templo. Esa es una promesa interesante igual para cuando asistimos al templo. Ellos, lo vuelvo a leer, están presentes con nosotros en el templo. Y fíjense cuántas veces nosotros, y otra vez, hermanos, no estoy tratando de corregir a nadie, pero con esta cita y con lo que estamos tratando de hablar, olvidemos, así como el Elder Bednar nos invitó a decir, vamos a la casa del Señor en lugar de ir al templo, vamos a la casa del Señor, vamos a una cita personal con Él. Dejemos de decir que estamos llevando nombres al templo. Estamos llevando personas representadas en un nombre. Son personas que no conocieron el Evangelio. Estamos llevando en nosotros la carga, si lo puedo decir así, sobre nuestros hombros. Hemos tomado por convicción, por decisión propia, decir, como si yo agarrara a alguien, vámonos al templo, te agarro, no te caigas, yo te llevo, vámonos. Si tú tienes el deseo de aceptar el Evangelio donde estás ahora, desde el paraíso, desde la cárcel espiritual, de acuerdo al plan de salvación, donde quiera que estés, yo voy a ir contigo y lo voy a hacer por ti. ¿Te imaginas siendo ahora esa frase que dice, siendo salvadores de hombres o de almas en el monte del Señor? Ya, creo que tiene que literalmente que ver con esta, estamos literalmente en un monte, sí. Estamos literalmente llevando a estos hermanos y hermanas, y me gusta esa referencia de que muchas veces decimos, ¿no es cierto?, están muertos, o vamos a hacer la ordenanza por los muertos, pero están vivos. Y el recordar eso y el sentir esa conexión de cómo el templo entonces se transforma en una conexión literal entre el cielo y la tierra. Ahora, quisiera saltarme un poco de versículo aquí, porque por tiempo podríamos pasar mucho tiempo más, pero el versículo 12 y 13 vienen a darnos una aclaración de por qué el bautismo se va a realizar en el mismo simbolismo que tenemos en un bautismo que realizamos nosotros los vivos. Piensa, en un bautismo de los vivos nosotros vamos y somos sumergidos bajo el agua. Hay tanta imagen de un bautismo en el agua. Piensa, por ejemplo, un bebé cuando nace viene del líquido amniótico. Esta va a sonar muchas veces. Sí, esta va a sonar porque es la hora. Y estamos en vivo, hermanos. ¿Quieres continuar? No, que escuchen. Que escuchen. Qué bonito, eso es lo emocionante de grabar en vivo. Eso es lo emocionante de haberlos traído a Nauvoo junto a nosotros. Esa fue la motivación que tuvimos. Hermano, en forma literal, estábamos corriendo. Yo salí de enseñar el día jueves, salí corriendo. Pepe me vio, yo tiré mi bolso de trabajo, los libros, saqué la mochila que traía y al carro corriendo, pero lo hacemos de una manera para poder traerlos junto a nosotros a estos lugares históricos. No es lo mismo enseñar
sentados, contando historias, con una foto, que poder darles la oportunidad, de hecho que nosotros estamos aquí, que vengan y sientan también la restauración desde sus hogares. Ahora, Versículo 12 y 13. versículo 12 y 13. Estamos hablando del bautismo. Ujú. El nacer desde el agua. Sí. El volver a nacer. Ahora, estamos hablando de que ellos ya no están. Entonces, ¿cómo hablamos de un volver a nacer? Vamos a leer estos versículos. Lo leo, porque la luz está mejor para mí, creo. He aquí, gloria y honra, inmortalidad y vida eterna. La ordenanza del bautismo en el agua, el ser sumergidos en ella a fin de que sea a semejanza de los muertos, para que en un principio concuerde con el otro. El ser sumergidos en el agua y salir de ella esa semejanza de la resurrección de los muertos que salen de sus sepulcros. Oh, ahí entonces también viene un simbolismo que muchas veces hablamos del volver a nacer en una manera literal porque estamos saliendo del agua, pero esa representación también de que el bautismo es el de la resurrección, el de ahora estar preparados para estar en la presencia de Dios y entrar en su presencia porque vamos a ser seres resucitados debido a Jesucristo. Y al final de estos dos versículos, no dejes que se me olvide algo que quiero mencionar. Pero bueno, de modo que se instituyó esta ordenanza para establecer una relación con la ordenanza del bautismo por los muertos siendo a semejanza de ellos. Y ahora el 13. El 13 es interesante porque dice que por consiguiente se instituyó la pila bautismal como una semejanza del sepulcro. Cada vez que yo veo una pila bautismal, debido a este versículo, yo no simplemente la veo como un lugar donde está el agua para bautizarse. Literalmente estoy pensando, ese viene a ser un simbolismo de un sepulcro, de alguien que va a dejar una vida atrás, alguien que viene a ser sepultado. Pero mira lo que dice, y se mandó colocar debajo del lugar donde los vivos suelen congregarse. ¿Por qué entonces la imagen dentro de un templo? Dentro de este mismísimo templo en Nabú, la pila bautismal se encuentra en lo que vendría a ser el sótano. Una manera de representar de aquellos que han muerto que están ahora enterrados bajo tierra. Bajo tierra. Pero sigamos leyendo. Congregarse para representar a los vivos y a los muertos y para que todas las cosas tengan su semejanza y para que concuerden unas con otras, lo terrenal correspondiente a lo celestial, como lo ha declarado Pablo en 1 Corintios. Y ahí es donde explica que lo espiritual no es primero, sino lo animal. Y bueno, lee la escritura. Pero con eso que tú estás leyendo, Ariel, de hecho, yo quiero hacer tal vez aquí una acotación, porque también el Elder Bednar, en una ocasión creo que fue quien dijo, cuando se le preguntó acerca del bautismo, él estaba diciendo, y de hecho, espero se entienda, porque a veces mis comentarios yo lo enredo nada más, pero aquí está Ariel para ayudarme. Vamos a ver. Porque con eso que dijiste, con eso que estamos leyendo, el bautismo es una representación de nacer de nuevo, de una nueva vida. Y muchos de nosotros acortamos o de hecho tal vez simplificamos, y esto ha sido por siempre, y tal vez lo que estoy tratando de hacer es que dejemos de simplificar las cosas y hablemos las cosas como son. Una, el bautismo es un símbolo de la resurrección de una persona que estaba en una vida diferente, muerto y ahora vive. No tanto que dejemos de decir, pero sí entendamos que el bautismo no perdona pecados. ¿Quién perdona pecados? Bueno, no es tan solo que no perdona, pero muchas veces en el lenguaje de la iglesia decimos que el bautismo te limpia de los pecados. Y el bautismo de agua no limpia los pecados. Cristo limpia los pecados. La sangre de Cristo limpia los pecados. El bautismo es la representación del convenio que nosotros hemos hecho de dejar una vida, de matar al hombre natural y tratar de convertirnos en un hombre espiritual. Con esto que estoy diciendo, hermanos y hermanas, si ustedes les enseñaron los misioneros y se sigue enseñando que el bautismo perdona pecados, es porque esa representación se traduce a querer dejar el hombre natural y comenzar a ser un hombre espiritual. Enfáticamente lo puedo decir, Cristo y su sangre en la cruz, en el Getsemaní, limpian pecados y perdonan pecados. ¿Qué dije incorrecto aquí? Bueno, cuando hablamos del bautismo hay que recordar que tenemos el bautismo de agua y el bautismo de fuego. El bautismo de agua no es que limpia los pecados, es el bautismo de fuego. Es cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando vamos a recibir una santificación. Cuando estamos aceptando la expiación de Cristo. Bruce R. McConkie enseñó que realmente esa santificación viene a ser por fuego, como se queman mis pecados. Entonces es ahí donde nosotros vamos a experimentar entonces el salir del pecado. Pero el bautismo por agua viene a ser el convenio de hacer una promesa de que yo quiero empezar esta nueva vida, ese sepulcro y el volver a nacer, comprometido ahora yo seguir adelante con este Y una vez más, evangelio. no una vez más, sino una cosa más es,
Hermano y hermana, cuando usted nace nuevamente, nace como un bebé. No es perfecto. No va a ser perfecto desde que nace. Así como su niño no puede caminar cuando nace porque acaba de nacer. Usted y yo, todos los que nos hemos bautizado, o si usted se acaba de bautizar o tiene 30 años, estamos pasando por un progreso y un aprendizaje para llegar a ser como Cristo. Ya, voy a leer el versículo 15. Dale. Porque el versículo 15 suena mucho a Pepe Valle. Dice, ahora, mis muy queridos hermanos y hermanas. Pepe siempre dice hermanos y hermanas. Ya ves. Permítaseme aseguraros que estos principios referentes a los muertos y a los vivos que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación. La cosa se puso buena. Sí. Porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra. Como dice Pablo, tocante a los padres, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Nos gusta regocijarnos cada vez que se anuncia un templo. Ya se anuncia un templo. Nos entristecimos hace muy poco cuando no se anunciaron nuevos templos. Pero nos estamos entusiasmando de la misma manera para ir a trabajar, ir a buscar los nombres y perfeccionarnos a nosotros mismos al perfeccionar a nuestros muertos. Creo que en eso nosotros deberíamos entonces recordar que si queremos seguir trabajando en el Evangelio y encontrando la perfección en esta vida, perfección por el sentido de la Escritura, que llegar a ser completos, entonces vamos a necesitar trabajar también. Y de hecho es lo que quería mencionar con eso, cuando dice, el tenemos que trabajar y con ese sentido de perfección de las Escrituras, hermano y hermana, nosotros no somos completos sin nuestros muertos. Tenemos una obra y tenemos un compromiso de llevar estas personas que ya pasaron el velo a que hagan esos convenios y que los acepten si así desean. Ya, entonces nuestros antepasados que mueren sin el Evangelio realmente no pueden progresar hacia la perfección si es que nosotros no estamos ayudando o efectuando estas ordenanzas salvadoras por ellos en los templos. Versículo 18. ¿Podemos brincarnos para allá? ¿O quieres leer algo? Yo tenía una cita, solo antes, como un puente para hacia dónde va la lección. Es una cita que aparecía en los manuales de la historia familiar en la iglesia. Era de los años 2015 por ahí, pero decía: sus antepasados fallecidos se encuentran en un lugar conocido como el mundo de los espíritus. En él recibirán la oportunidad de escuchar y aceptar el Evangelio de Jesucristo. Esta es una aclaración porque si alguien que no está viendo, que nunca ha escuchado esto, pueden pensar: ustedes se bautizan, entonces al otro lado la persona va a estar como obligada. Sin embargo, no pueden recibir las ordenanzas del Evangelio por ellos mismos, ni pueden progresar hasta que otras personas efectúen las ordenanzas a favor de ellos. Usted tiene el privilegio y la responsabilidad de proporcionar a sus antepasados esa dádiva buscando el nombre y los datos correspondientes y asegurándose de que se efectúen las ordenanzas a favor de ellos en el templo. Luego, ellos deciden si aceptan o no la obra que se efectúa en su favor. Y es lo que hemos estado diciendo hasta este momento, de que nosotros, nuestra responsabilidad es darles la oportunidad que tengan esa decisión aún donde quiera que estén. Y nuestra salvación entonces, la nuestra, también depende si estamos haciendo ese trabajo. Entonces, versículo 18. ¿Me puedo dar una parte ahí porque me gusta? En el versículo a la mitad dice: basta saber en este caso que la tierra será herida con una maldición a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase tocante a algún asunto o otro. Y he aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Y repite otra vez: pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. ¿Por qué quise hablar de esto, Ariel? Es porque anteriormente, y a mí me encanta hablar de esta parte, de que en los templos el Señor está tratando de enseñarnos el eslabón, o está tratando de enseñarnos cuál es la relación celestial de una familia celestial. ¿Y cuál es ese? Que todos somos unidos como una familia eterna, al ser bautizados primeramente, pero también sellados unos a otros, realmente como hermanos, hijos e hijas de un Dios, aprendiendo a vivir aquí para que nosotros en algún momento podamos vivir con Él en el cielo. Ya, Joseph Fielding Smith dijo algo como muy parecido a lo que acabas de mencionar, Pepe. Si no hubiese un eslabón conexivo entre los padres y los hijos, el cual es la obra por los muertos, entonces toda la obra de Dios fracasaría y se desperdiciaría por completo. Y es lo que yo, bueno, no tanto que yo, pero lo hemos mencionado. Esta tierra sería malgastada, sería completamente desechada porque no está logrando el de su creación. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Lograr el propósito.
No, la medida de su creación. La medida de su creación. Esta tierra no lograría la medida de su creación si no permitiera, y no tanto la tierra, pero si no nosotros decidiéramos venir, tomar el cuerpo para poder llegar a ser como Cristo. Y bueno. Entonces, con estas buenas nuevas, piensa las buenas nuevas, podremos reunirnos con nuestros antepasados, podremos realizar ordenanzas salvadoras por aquellos que no hayan obtenido el Evangelio. Mira lo que dice en el 19. Ahora, ¿qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Y aquí ojalá pudiéramos... Una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo y una voz de verdad que brota de la tierra. Gozosas nuevas para los muertos, una voz de alegría para los vivos y los muertos, buenas nuevas de gran gozo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas de cosas buenas y que dicen a Sión, he aquí, tu Dios reina. Como el rocío del Carmelo descenderá sobre ellos el conocimiento de Dios. Estas son las grandes nuevas. Este viene a ser, y todos los otros 300 que ocurren en el mundo, un testimonio viviente de que hay grandes nuevas hoy en día por el Evangelio de Cristo. No hay, y de hecho lo podemos leer, pero estoy parafraseando, que no hay, un motivo para regocijarnos. O sea, no hay una alegría más grande que saber que Dios ha restaurado todas estas verdades para que podamos regresar a vivir con Él como a un ser cambiado, empezando por nosotros y ayudando a aquellos que han pasado el velo. Ya. 23, bueno, te ibas a brincar. 20 al 21 sí. Vamos a encontrar una línea, podríamos decir, donde vamos a ver las llaves y los poderes y las autoridades del sacerdocio de cada dispensación siendo pasada y restaurada en esto el cumplimiento de los tiempos. Pero el 23, griten de gozo las montañas y todos vosotros valles. Yo grito. Dale, échate un grito de dolores, Pepe. Clamad en voz alta y todos vosotros mares y tierra seca, proclamad las maravillas de vuestro Rey eterno. Ríos y arroyos y riachuelos, corred con alegría. Alaben al Señor los bosques y todos los árboles del campo y vosotras rocas sólidas, llorad de gozo. Canten en unión el sol, la luna y las estrellas del alba. Y den voces de alegría a todos los hijos de Dios. Declaren para siempre jamás su nombre en las creaciones eternas. Y otra vez digo, cuán gloriosa es la voz que oímos de los cielos, que proclama en nuestros oídos gloria, salvación, honra, inmortalidad y vida eterna, reinos, principados y potestades. Yo no sé qué más describir de la alegría y el gozo que deberíamos de sentir por esta revelación y por la obra que se lleva a cabo en el templo. En el versículo 24, ¿no es cierto?, se nos menciona un poco la importancia de ofrecer esta ofrenda en rectitud al Señor y la importancia de nosotros como santos de los últimos días dar una ofrenda al Señor en rectitud y presentarnos en su santo templo cuando quede terminado. Así es. Y un libro que contenga el registro de nuestros muertos. Creo que aquí yo voy a dar una cita que hay veces, yo les digo a los hermanos, a veces algunas citas son un poco más largas que otras. Sí. Esta quizás es un poco más larga de lo normal, pero solo me gustaría compartirla porque muchos de nosotros pensamos que tal vez la obra de la historia familiar la lleva a cabo principalmente la gente mayor. Sin embargo, no tengo conocimiento, esto es el Elder Bernard, no tengo conocimiento de que en las escrituras o en las pautas que emiten los líderes de la iglesia hay alguna restricción en cuanto a la edad que limite este importante servicio. No es una coincidencia, y esto es lo que quiero hablar, no es una coincidencia que recursos hayan salido a la luz en una época en la que los jóvenes están familiarizados con una gran variedad de tecnologías de la información y la comunicación. Las destrezas y la aptitud que se manifiestan entre muchos jóvenes actualmente son una preparación para contribuir a la obra de salvación. Entonces esta es la invitación. Los aliento a que estudien, para que busquen a sus antepasados y se preparen para efectuar bautismos vicarios en la casa del Señor por sus propios familiares fallecidos. Y los exhorto a ayudar a otras personas a buscar sus datos de historia familiar. No es coincidencia, Pepe, que hoy en día estamos empezando a ver por primera vez en esta dispensación templos que se van a construir con 2 pilas bautismales. No subestimemos la grandeza de la juventud de la iglesia. Y no tan solo pensemos que su tiempo llegará para ser líderes dentro de esta iglesia. Ellos tienen aptitudes y conocimientos que van a ayudar a que el evangelio se pueda llevar a cabo en forma rápida y eficaz, más que lo que estaríamos nosotros aún con un lápiz y un papel tratando de buscar historia familiar. Este es el tiempo de recoger a Sión.
Y el Señor está demostrándonos que desde el otro lado del velo también hay una urgencia en este trabajo. Entonces también seamos enfáticos en invitar a los jóvenes de la iglesia y a los padres de la iglesia a poder ayudar a que los jóvenes, quizás en vez de estar en un celular por horas viendo videos, invitarles a ser parte del recogimiento de Israel. Y con ese celular, que se la pasan viendo videos, pueden hacer la obra. Utilícenlo para eso, utilicémoslo todos nosotros. ¿Se han dado cuenta que Ariel utiliza las escrituras, yo utilizo mi celular? Y Ariel utiliza su teléfono para las escrituras también, lo he visto. ¿A qué me refiero? Jóvenes, ustedes son muy buenos con este aparatito. Ustedes son excelentes comunicadores con este aparatito. Ustedes pueden encontrar lo que sea con este aparatito. ¿Saben qué? Ustedes pueden encontrar salvación para jóvenes, para viejos, para niños, para hermanas y hermanos que ya pasaron el velo. Aprovechen la oportunidad que tienen de vivir en el cumplimiento de los tiempos, donde la tecnología no termina tan solo con una llamada por teléfono marcándole como lo hacíamos Ariel y yo. Podemos hacer mucho con estos dispositivos si los ponemos en buen uso. 2 citas para motivar. El profeta José Smith dijo: los miembros de la iglesia que desatiendan la doctrina de salvación por los muertos, en bien de sus parientes muertos, ponen en peligro su propia salvación. Y otra motivación, que es del Elder Scott: ¿desean una forma segura de eliminar la influencia del adversario en tu vida? Dedícate a la búsqueda de tus antepasados, prepara sus nombres para las sagradas ordenanzas vicarias y del templo, y después ve como representante para recibir por ellos las ordenanzas del bautismo y el don del Espíritu Santo. Así que, gracias por esas citas, Ariel, y termino con el versículo 25 de Doctrina y Convención 128. Hermanos, tengo muchas cosas que deciros referentes al tema, pero por ahora daré fin y continuaré el asunto en alguna otra ocasión. Quedo de vosotros como siempre, vuestro humilde siervo y constante amigo, y humildes servidores Ariel y Pepe, y el presidente José Smith, diciéndoles, yo espero a que él nos diga más. Yo estoy esperando tal vez en ese momento a que él venga y nos diga tal vez lo que quiso decir y no pudo. Yo sé que José Smith fue un profeta. Yo sé que él está sentado en un lugar muy especial con Dios y con Cristo. Yo sé que él pasó estas penurias y estas dificultades porque tenía una gran misión. Y esa gran misión la selló con su sangre y lo vamos a hablar en unas clases. Pero por ahora les digo, hermanos y hermanas, no hay duda en mi corazón que José Smith fue un profeta y que ahora tenemos también un profeta en la actualidad y que nos guía y que nos va a llevar de la mano con las cosas que el Señor desea que nosotros sepamos el día de hoy. En forma simbólica, ¿no es cierto? Al principio mencionaba yo que este templo miraba hacia el templo de Salt Lake. Y la verdad que podríamos decir que también en una forma simbólica este templo está mirando a todos los templos de la restauración. La verdad es que viene a ser un símbolo que nos demuestra el sacrificio que tantos entregaron, incluyendo al profeta José Smith, con su propia vida, para que nosotros hoy en día podamos gozar de estas bendiciones, de este regocijo y de las buenas nuevas, del saber de que podemos estar juntos con nuestra familia y que podemos realizar el trabajo de salvación por nuestros antepasados. Entonces nuestra invitación simplemente sería: vivamos en una manera en la que podamos dar una ofrenda al Señor. Vivamos en una manera en la que esa ofrenda va a demostrar realmente que no estamos dando por vano el sacrificio que tantos entregaron y que vamos a seguir no tan solo el consejo del Salvador en este momento en ir y buscar nombres, pero que vamos a llevar esos nombres a su santa casa para que podamos de esa manera seguir caminando hacia la perfección. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.